estén o no estén justificadas, sean o no sean necesarias y tengan o no tengan sentido, si hay algo que nos dice la experiencia es que las guerras nunca resultan baratas. El día 7 de octubre de 2023, Hamas, el grupo terrorista que controla la Franja de Gaza, llevó a cabo un sangriento y despiadado ataque contra Israel. Por supuesto, el Estado hebreo no tardó en responder, y su primer ministro aseguró que todos los miembros de este grupo terrorista habían firmado ni más ni menos que su sentencia de muerte. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Comenzó entonces una guerra que dura hasta el día de hoy, lo que por cierto la convierte en una guerra inusualmente larga, muy larga, para lo que suele ser habitual en la historia de Israel. Porque veamos algunos ejemplos. La guerra del Líbano en 2006 duró 34 días, la operación Plomo Fundido en 2009 duró 22 y la operación Borde Protector en el año 2014 duró 50 días. Incluso la guerra del Yom Kippur de 1973 duró apenas 3 semanas. En este caso, sin embargo, llevamos más de 145 días. ¿Y qué queréis que os diga? Por el momento no hay perspectivas de que el conflicto vaya a terminar pronto. Pero queridos amigos, amigas, lo sé, estamos en Visual Economic y no en Visual Politics. Tranquilos que no me he equivocado al ponerme el uniforme. La cuestión es que Israel está ganando esta guerra. Su superioridad militar es aplastante y su actuación en el campo de batalla ha sido incluso más eficiente de lo que se esperaba. Sin embargo, eso no quiere decir que la guerra no esté teniendo algunas complicaciones para el Estado hebreo. ¿Queréis una prueba clara de lo que estoy diciendo? Pues fijaos. La economía de Israel se contrajo a un ritmo del 20% después del estallido de la guerra. Vale, este titular del Financial Times es un poco confuso. La economía de Israel se contrajo un 20% en términos anualizados. Esto es, si el resultado del último trimestre de 2023 se repitiera el resto de trimestres de un año completo. Pero es que aún así, una caída del 5,2% del PIB en tan solo 3 meses es una auténtica salvajada. Sobre todo cuando además el gobierno está gastando a manos llenas en todo tipo de contratos militares. Y no olvidéis que a corto plazo los incrementos de gasto público hacen subir el PIB. Pues bien, ni aún así. Un 5,2% del PIB israelí equivale a unos 25.000 millones de dólares. Y luego también tenemos que tener en cuenta el aumento de la deuda pública. Así que amigos, si algo parece claro es que la guerra en Gaza está siendo carísima. Pensad que una contracción en la economía del 5,2% es algo que no hemos visto ni en la mismísima Rusia. Y la pregunta, por tanto, creo que está muy clara. ¿Qué demonios está pasando en Israel? Vamos a responder a esta pregunta en este vídeo. Pero antes, quiero hacerte otra pregunta. ¿Tienes un dinero ahorrado y te gustaría invertir parte de él? Con Bison Trade puedes seleccionar entre más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Renta fija, renta variable, gestión activa, pasiva. Tú eliges en función de tus conocimientos, circunstancias y objetivos. ¿Por qué hacerlo de la mano de Bison Trade? Pues porque cuenta con atención al cliente en castellano. Porque es una entidad de crédito debidamente inscrita y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Porque tiene una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros por titular. Y porque sus tarifas son muy competitivas. No esperes más, pon tus ahorros a trabajar con Bison Trade, el broker 100% español de Miralta Bank. En un minuto puedes empezar a invertir usando el link que te dejamos en la descripción. Pues amigos, amigas, la primera clave la encontramos en la reserva militar del país. Y es que veréis, las Fuerzas Armadas de Israel son consideradas unas de las más poderosas del mundo. Eso no es una sorpresa. Sin embargo, hablamos de un país que apenas tiene 9,5 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo logra Israel tener unas Fuerzas Armadas tan poderosas? Pues manteniendo una reserva militar enorme. Entre la mili, el servicio militar obligatorio, y la reserva obligatoria, los israelíes se tiran de media más de 20 años vinculados a las Fuerzas Armadas. ¡Más de 20 años! Así que, de esta forma, tras los atentados del 7 de octubre, el gobierno de Benjamin Netanyahu no solo movilizó al ejército, sino también a 300.000 reservistas adicionales, que, lógicamente, tuvieron que dejar temporalmente sus estudios o sus puestos de trabajo. De la noche a la mañana se esfumó una parte importante de la fuerza laboral de todo Israel. Un impacto que en el caso de la industria tecnológica, la más importante y lucrativa de todas, se situó entre el 10 y el 15% del total. Una auténtica salvajada. Y a estas cifras, ya de por sí brutales, tenemos que añadir las decenas de miles de desplazados o los padres que no tenían con quién dejar a los hijos por la movilización y el cierre de colegios, que lógicamente tampoco pudieron acudir durante semanas a su puesto. Y eso no es todo. Hay ocasiones en las que si un trabajador falta, otros no pueden completar su trabajo. La cadena de producción se rompe. Pues bien, para que os hagáis una idea, según el Ministerio de Trabajo israelí, en total
casi 1 de cada 5 trabajadores no pudieron hacer su trabajo durante semanas. Es decir, que de repente muchas empresas se encontraron con problemas masivos de producción. Al mismo tiempo, el gasto de los consumidores se desplomó un 27%. Lógicamente, si alguien de la familia está en el frente, lo que menos te apetece es salir a gastar, ir a restaurantes o yo qué sé, de shopping. En ese momento tus prioridades cambian, aunque solo sea por el miedo a que tu situación económica empeore. Y por supuesto, para los casi 500.000 efectivos desplegados, eso de salir y gastar, pues no era ninguna opción. Y aquí es donde entramos en un efecto en cadena. Si la gente de repente deja de gastar, en el corto plazo se produce un shock de demanda. La facturación de las empresas se hunde y la recaudación de impuestos del gobierno se viene abajo. Pensad tan solo en todos los ingresos por impuestos a las ventas que se esfuman. Pero eso ni siquiera es todo. Los problemas de las empresas no terminaron ahí. Tras el ataque de Hamas, Israel impuso restricciones súper estrictas a todos los palestinos que cada día entraban a trabajar a Israel. Un número que no había parado de crecer en los últimos años hasta superar la cifra de los 200.000 trabajadores. Ahora, muchos de todos estos trabajadores, cerca de 150.000 según cálculos recabados por el Financial Times, han dejado de poder entrar a Israel, lo que evidentemente ha hecho muchísimo daño a sectores como la construcción. Así que, entre unas cosas y otras, la escasez de mano de obra se ha convertido en un grave problema para la economía hebrea. Un desastre. Y ojo, porque si las cosas no han ido aún peor, es porque las exportaciones han caído mucho menos que las importaciones, que se han hundido casi un 50%. Pero por supuesto el ciclón todavía no ha terminado. ¿Por qué? Pues porque la guerra ha disparado el gasto público. ¿Cuánto? Pues agarraos a la silla. En el último trimestre del 2023, el gasto público se disparó casi un 90% respecto a los 3 meses anteriores del año. Ya os hemos dicho que las guerras no son precisamente baratas. Ahora, en 2024, los presupuestos contemplan un boquete presupuestario de casi el 7% del PIB. Y la cuestión es que, como os podéis imaginar, un aumento tan grande del gasto público tiene consecuencias. La primera de todas es que el gobierno tiene que financiarlo. ¿Cómo? Pues ahí lo tenéis. Israel planea aumentar su deuda en 60.000 millones de dólares y subir los impuestos para impulsar el gasto en defensa. En el Ministerio de Economía de Israel han saltado todas las alarmas. Israel ha sido uno de los países más prósperos de los últimos años, pero ahora la guerra se ha convertido en una pesada carga. Y el mayor problema es que ni siquiera se sabe cuánto puede durar, y si se extenderá finalmente o no al Líbano para luchar contra Hezbollah. Por eso, por si acaso, han comenzado a tomar medidas. Israel emitirá este 2024 60.000 millones de dólares de deuda pública, lo que supone emitir de golpe el 20% de toda la deuda pública que el país había acumulado durante décadas antes de los ataques de Hamas. Estamos hablando de más del 10% del PIB nacional. Por ahora, la agencia de calificación Moody's ya ha empezado a reducir la calificación de la deuda soberana de Israel. El conflicto militar en curso con Hamas, sus secuelas y sus consecuencias más amplias aumentan materialmente el riesgo político para Israel, al tiempo que debilitan sus instituciones ejecutivas y legislativas y también su fortaleza fiscal. Lo que, por supuesto, pues no le ha hecho ninguna gracia al rey Bibi. La rebaja de la calificación no está relacionada con la economía, se debe en su totalidad al hecho de que estamos en guerra. La calificación volverá a subir en el momento en que ganemos la guerra, y ganaremos la guerra. Sea como sea, el gobierno también congelará por completo la contratación de empleados públicos y aumentará los impuestos. Aumentarán el IVA y los impuestos a la banca y el tabaco, y puede que otros muchos en un futuro no muy lejano. Así que, israelíes, preparad los bolsillos. Por supuesto, esta enorme emisión de deuda que, como veis, espera hacer el gobierno y la bajada del rating encarecerá la deuda no solo del gobierno, sino también de las empresas. Es una cuestión de riesgo país y efecto expulsión. Y es que veréis, por un lado, el coste de la deuda pública suele actuar como referencia por considerarse, por lo general, el activo con menos riesgo de un país. Así que, si el coste de la deuda pública se incrementa, la deuda privada suele encarecerse aún más. Pero es que, por otra parte, si el Estado empieza a absorber una mayor parte del ahorro disponible, entonces los fondos disponibles para las empresas se reducen y estas tienen que pagar más por ellos. En otras palabras, que las empresas tienen menos financiación y encima más cara. Es el efecto expulsión o crowding out. Pura ley de oferta y demanda. Pues bien, esto, junto a la subida de impuestos y la paralización de muchas inversiones extranjeras por miedo a la guerra, puede resentir aún más la economía israelí. Ahora bien, echemos el freno. ¿Quiere decir todo esto que la enorme prosperidad que Israel ha tenido en los últimos años ha llegado a su fin? Pues amigos,
no vayamos tan rápido. El número de reservistas movilizados ya se ha reducido mucho, y mientras la guerra no se extienda al Líbano, no tendría por qué volver a producirse una movilización general. Eso podría darle a Israel mucho oxígeno económico. Al fin y al cabo, su poderoso sector tecnológico sigue estando ahí. Los fundamentos económicos están ahí. Si miras el sector de alta tecnología, está ahí. Si miras la inversión en infraestructura, está ahí. Si miras el consumo privado, está ahí. Además, el gobierno de Israel ha hecho los deberes en los últimos años de tal forma que hoy las cuentas públicas están muy saneadas. Por ejemplo, cuando se produjo el ataque de Hamas, la deuda pública estaba por debajo del 60% en un contexto en el que la economía estaba creciendo a ritmos por encima del 4 y del 5% anual. Así que una vez que lo peor del vendaval parece haber pasado, las cosas deberían normalizarse. Sin embargo, no. Lo siento, pero esta tampoco es toda la historia. Ahora, otro problema podría venir con el plan de salida de Gaza. Me explico. El gobierno de Netanyahu dice que espera mantener una importante presencia militar en Gaza durante bastante tiempo. Eso podría suponer un incremento permanente del gasto público, la deuda y los impuestos. Creemos que habrá un aumento del gasto en defensa en Israel en los próximos años. Es por eso que hemos tomado las medidas fiscales ahora mismo. A corto y medio plazo eso podría desacelerar la economía. De hecho, el propio gobernador del Banco Central israelí ya ha dado la voz de alarma. El boquete presupuestario de casi el 7% no es sostenible. Si no se recorta el gasto público y se aumentan los ingresos, pronto las cosas podrían empezar a deteriorarse a toda velocidad, incrementando aún más el riesgo país y el coste de financiación del gobierno y de las empresas. Y ¿sabéis qué? Justo aquí llegamos a la mayor amenaza a la que se enfrenta la economía hebrea por mucho. Y es que, veréis, Israel ha sido uno de los países occidentales que mejor lo ha hecho en las últimas décadas. Por ejemplo, si en 1980 el PIB per cápita de Israel era aproximadamente la mitad del alemán, hoy es, según el Banco Mundial, un 12% más alto. Hablamos de un país que es 11 veces más rico que su vecino Egipto, que tiene más unicornios que todos los demás países de Oriente Medio juntos y que acumula más premios Nobel que China. Ojo con esta apreciación. Pues bien, gran parte de todo este enorme éxito económico tiene nombre y apellidos: la industria tecnológica. Y es que, amigos, en el mundo hay países que sobre todo son exportadores de materias primas como Rusia o la República Democrática del Congo. Hay potencias industriales como Alemania o China. Hay países con un sector primario de altísimo nivel, como Nueva Zelanda, o territorios especializados en el turismo como República Dominicana. Y amigos, luego está Israel, que se está convirtiendo sobre todo en una gigantesca potencia tecnológica. Por ejemplo, es junto con Estados Unidos la mayor potencia mundial en software, pero claro, es que este país tan solo tiene 9,5 millones de habitantes. De hecho, me quiero detener aquí un momento porque los números son simple y llanamente espectaculares. El sector tecnológico israelí es con mucha diferencia la primera actividad económica del país, tanto en lo que se refiere a facturación como a mano de obra generada. Y eso que el salario medio en esta industria supera por mucho los $6.000 mensuales por trabajador. En total, casi el 20% de todo el PIB del país depende directamente de las empresas tecnológicas, un porcentaje que además no deja de crecer. De hecho, por comparar, en Estados Unidos, el país de Silicon Valley, Google, Tesla, Nvidia y compañía, este porcentaje apenas supera el 9%, la mitad que Israel. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que os estamos contando en este vídeo? Pues veréis, el secreto, la clave del enorme crecimiento económico que ha tenido Israel en las últimas décadas está en esta industria. Una industria que, dado su enorme tamaño actual, necesita tres cosas: capital, socios internacionales y atracción de talento. ¿Y cuál es el problema? Pues que la guerra eleva el riesgo país y reduce tanto el capital disponible como el número de personas que quieren invertir o mudarse a trabajar a Israel. Es decir, menos fondos, menos trabajadores cualificados y muchos más costes financieros y laborales. El coste de la deuda, como os hemos dicho, se incrementa con el riesgo país y con el efecto crowding out. Y si luego quieres retener a trabajadores de alto valor o atraer nuevos, pues vas a tener que pagarles muchísimo más. Pero, ¿queréis un ejemplo concreto? Pues veréis. Dor Orbin, el responsable de la autoridad de innovación del país, dice que ahora las empresas israelíes se están encontrando con muchísimos problemas para trabajar con los inversores extranjeros. Y de hecho, el Startup Nation Policy Institute ha puesto sobre la mesa algunos datos. Por ejemplo, las nuevas startups israelíes recaudaron apenas $1.300 millones en el último trimestre de 2023. Una cantidad que te puede parecer muy alta, pero que supone casi un 50% menos que en el mismo trimestre del año anterior. De hecho, es la menor cifra de fondos obtenidos desde el año 2017. Pues bien, queridos amigos, amigas, en este vídeo os hemos contado qué está pasando con la economía israelí y qué explica el enorme desplome de su PIB a finales de 2023. Pero no solo eso. Como veis, el mayor riesgo para Israel es que si la guerra se alargara, eso podría tener consecuencias permanentes en su tejido económico
económico y productivo. Como podéis ver, para Israel luchar no sale gratis. Pero dicho esto, ahora el turno es para ti. ¿Qué medidas tomarías tú para que la guerra no terminara hundiendo la economía israelí? ¿Te habías planteado alguna vez el enorme coste que tienen los conflictos militares? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. No olvides echarle un vistazo a Vision Trade para cuidar de tus ahorros. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no dudes en darle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.